¿Sabías que el 21 de marzo de 1937 ocurrió uno de los episodios más violentos en la historia de Puerto Rico? Acompáñame a conocer esta historia. Para conocer la historia de la masacre de Ponce es importante saber los acontecimientos durante la década del 30. En el 1922 se fundó el Partido Nacionalista que apoyaba la independencia. Y para que conozcas el significado de la palabra nacionalista, es la creencia que defiende el derecho a la soberanía de los estados. Pedro Albizu se convirtió en el presidente del partido en el 1924. El 17 de diciembre de 1932 se celebró una asamblea en el Teatro Victoria donde se creó el cuerpo de cadetes del Partido Nacionalista. Además de luchar por la independencia, Albizu sirvió como intermediario entre los trabajadores de la caña de azúcar y los dueños de las centrales azucareras durante la huelga de 1933 y 1934. Durante esta época, el gobernador de Puerto Rico fue Robert Gore y su gobierno se le conoció como el infierno de Gore, al no poder lidiar con los problemas en la isla como las manifestaciones en el tabaco, la caña y la industria textil. Gore renunció en 1934. En este año, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, envió al general Winship. Según Francisco Escarano, la participación de Albizu en las huelgas colocó en la mirilla del gobierno al Partido Nacionalista. Albizu alegaba que el traspaso de nuestra soberanía a Estados Unidos mediante el Tratado de París había sido ilegal. En la década de 1930 surgieron varios sucesos históricos. El primero transcurriría el 24 de octubre de 1935. En las afueras de la Universidad de Puerto Rico. En este lugar se estaba celebrando un mitin en contra de Pedro Albizu Campos. 5 estudiantes nacionalistas que viajaban en un auto fueron baleados por la policía. El conductor, Ramón S. Pagán, sus compañeros Eduardo Rodríguez Vega, Pedro Quiñones y el cuarto acompañante, Dionisio Pearson. Este logró escapar luego de haber recibido 4 heridas de balas por la espalda. El quinto fue Juan Muñoz Jiménez, quien fue alcanzado por una de las balas. Otro joven que intervino con los policías fue José Santiago Barea, quien fue acribillado por la policía. El único sobreviviente, Dionisio, fue acusado del asesinato, sin embargo, fue defendido el 18 de marzo de 1936 por Pedro Albizu Campos y absuelto. A este suceso se le conoce como la masacre de Río Piedras. Según nos cuenta Nieve, en la despedida del duelo de las víctimas de la masacre, Albizu le pide a la concurrencia que los asesinatos no quedasen impunes, mientras Escarano resalta las siguientes palabras del maestro: juremos que cuando llegue el momento sabremos morir como héroes, porque el heroísmo es la única salvación que tiene tanto los individuos como las naciones. Nelson Denis indica que el jefe Riggs le declaró al periódico La Democracia que si Albizu continuaba agitando al pueblo a favor de la independencia, habría guerra a muerte contra todos los puertorriqueños. El 23 de febrero de 1936, 2 jóvenes nacionalistas, Irán Rosado y Elías Buchem, ajustician al coronel Francis Riggs. Ambos fueron arrestados y llevados al cuartel de la policía de San Juan, donde fueron torturados y asesinados. Los policías fueron acusados, pero el gobernador Winship disolvió el caso, aunque el juicio fue llevado a la Corte de los Estados Unidos, en Puerto Rico, donde fue acusado el liderato nacionalista por conspirar contra el gobierno de Estados Unidos y no por el asesinato de Riggs. La muerte de Riggs incrementó la persecución de los nacionalistas y todo aquel que estuviera a favor de la independencia. Por un lado, el gobernador Blanton Winship solicitó reintegrar la pena de muerte, pero la legislatura no estuvo de acuerdo y rechazó la petición. Según José Trías Monge, a solicitud del senador Miller Tiding de Maryland, gran amigo de Riggs, le pidió a Grunin que redactara un proyecto que ofrecería la independencia de Puerto Rico.
bajo condiciones económicas punitivas. De esta manera, inicia una persecución a los nacionalistas. El 5 de marzo de 1936, Pedro Albizu Campos, presidente del partido, Juan Antonio Correger, secretario general y director del periódico La Palabra, Luis F. Velázquez, tesorero, entre otros, fueron acusados por sedición, o sea, conspirar para derrocar al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Se celebraron 2 juicios. El primero, uno compuesto por 7 puertorriqueños y 5 norteamericanos. El 19 de julio de 1936, el jurado no llegó a ningún acuerdo. De esta manera, se celebró un segundo juicio. Incluía 10 norteamericanos, donde encontraron a Pedro Albizu Campos y a sus compañeros culpables. Le impusieron 9 años a Juan Antonio Correger, 10 años a Luis Velázquez, 6 años a Clemente Soto Vélez, mientras a Pablo Rosado le impusieron 5 años, a Juan Gallardo Santiago 6 y 8 a Julio Velázquez, mientras a Albizu le impusieron 10 años. Primero estuvo en la cárcel La Princesa y luego lo trasladaron a la penitenciaría de Atlanta. El 12 de febrero de 1937, el tribunal confirmó las sentencias. Todos estos acontecimientos hicieron que el gobierno de Estados Unidos junto al de Puerto Rico comenzaran una fuerte persecución contra los nacionalistas y todo aquel que fuera un obstáculo para los intereses del gobierno de Estados Unidos en la isla. Durante el mes de marzo, los nacionalistas querían conmemorar la abolición de la esclavitud y abogar por sus líderes. Solicitaron el permiso para realizar una parada y cabe recalcar que no era necesario según la reglamentación del municipio, pero aún así lo hicieron para evitar cualquier problema con el municipio. Sin embargo, el alcalde otorgó el permiso el mismo domingo 21. El jefe de la policía de Ponce, el capitán Felipe Blanco, envió una carta a los nacionalistas que decía: «Quiero informarles que de acuerdo con las instrucciones que he recibido de mis superiores, la policía se opondrá a la celebración de dichos actos y se lo comunico como parte de mi responsabilidad». Llegó el domingo 21 de marzo de 1937. Era un domingo de Ramos, el inicio de la Semana Mayor para los cristianos. El día antes y este día, un gran número de policías altamente armados con rifles, carabinas, subametralladoras, bombas lacrimógenas, revólver y macanas habían llegado a Ponce. El coronel Orbeta habló con el alcalde, el cual expresó que le había otorgado el permiso para una actividad cívica. Luego el coronel le indicó al alcalde que era un peligro, así que el alcalde le expresó a los nacionalistas que debían de suspender la actividad porque se había olvidado que era domingo de Ramos. Entre los nacionalistas y el coronel Orbeta comenzaron una serie de reuniones. Los nacionalistas expresaron que estaba todo preparado y muchas personas ya habían llegado. Cerca de las 3 de la tarde, en la esquina entre la calle Marina y Aurora, justo al frente del edificio del Partido Nacionalista, se encontraban un poco más de 300 personas, entre ellas hombres, mujeres y niños. Todos miraban a los cadetes de la República con su uniforme de pantalón negro, camisa blanca y gorra con la cruz de Calatrava. Ninguno de ellos se encontraba armado, según la investigación posterior. Al lado de ellos, unas 12 mujeres del cuerpo de enfermeras conocidas como las Hijas de la Libertad y una banda de 5 músicos. Cuando se encontraban a minutos de comenzar el desfile, llegó el alcalde de Ponce, José Tornos Diego, y el capitán de la policía insular, Guillermo Soldevila, el cual expresaron que el desfile quedaba cancelado por orden del gobernador Blanton Winship. De hecho, el gobernador le dio una orden al jefe de policía, Enrique Orbeta, que debía de aumentar la presencia policíaca y evitar el desfile a toda costa. Por esta razón,
había un aproximado de 200 oficiales armados con metralletas y gases. Unos minutos antes de las 3 de la tarde, el capitán Guillermo dice: «Muchachos, no pueden». El cadete Tomás López Victoria mandó a la orquesta que comenzara a tocar la borinqueña. Entonces sonó un disparo y los policías comenzaron a disparar al público. La primera víctima fue Iván Rodríguez Figueroa, luego Juan Torres Gregory, de 17 años, que miraba el desfile por la ventana. Luego, otro disparo alcanzó a Obdilio Rosario, que murió con un crucifijo en su mano. Una niña de 13 años, que trató de salir del edificio, se topó con un policía. Es de la B y la llena de balas. En esos momentos, por alrededor de 13 minutos, los 200 oficiales comenzaron a disparar, bloqueando todas las rutas. Continuaron las víctimas, entre ellos un vendedor de naranja que se escondió detrás de una estatua de Jesús, pero un guardia se acercó y le disparó en la cabeza. Según Nelson Denis, un anciano voló por los aires, así partido en dos, todavía sujetando su rama de palma, mientras otro alzó una Biblia y oró en voz alta hasta que los tiradores le volaron la cabeza. Dominga Cruz Becerril rescató la bandera antes que tocar el suelo, pues el abanderado y la señora Carmen Fernández fueron asesinados. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, ella respondió: «El maestro ha dicho que hay que mantener la bandera flotando». Según testigos, los policías seguían disparando y rematando los cadáveres. Tanto así que una jovencita que huía hacia la iglesia fue asesinada con un disparo en la espalda. Otros testigos narran que a una mujer llamada María Hernández del Rosario recibió un golpe tan fuerte en su cabeza que la materia gris se derramó por la calle. Otro hombre que fue brutalmente asesinado y que era de la Guardia Nacional le expresó al policía que iba camino a su casa. Aún así, el policía le disparó. Uno de los heridos fue el cadete Bolívar Márquez, que con su propia sangre escribió «Viva la República, abajo los asesinos», firmándolo con 3 cruces, y luego falleció. Al final, hubo más de 200 heridos. Muchos de estos buscaron refugio en el comité. Entre todos se ayudaban. Hubo un momento que abrieron la puerta y sacaron un pañuelo blanco, pero le contestaron con balas. Fallecieron 19 hombres, una mujer y una niña de 7 años. Entre las víctimas está el padre y el hermano de Rafael Rodríguez, que tenía 16 años. Los nombres de las víctimas son Iván Rodríguez Figueroa, Juan Torres Gregory, Coronando Conrado Rivera López, Georgina Maldonado, Genaro Rodríguez Méndez, Luis Jiménez Morales, Juan Delgado Corral Nieves, Juan Santos Ortiz, Ulpiano Perrea, Seferino Loyola Pérez, Policía Insular, Eusebio Sánchez Pérez, Policía Insular, Juan Antonio, Juan Reyes Rivera, Pedro Juan Rodríguez Rivera, Obdulio Rosario, María Hernández del Rosario, Bolívar Márquez, Ramón Ortiz Toro, Teodoro Vélez Torres. Luego de la masacre llegó el coronel Enrique de Orbeta. Mientras observaba, posaba para que el fotógrafo del periódico El Mundo lo fotografiara. Tiempo después se inició una investigación que, según Nieves, el licenciado Rafael Pérez Marchán, que fungió como fiscal, renunció al poco tiempo debido a la manipulación de las pruebas por parte del gobierno. La Comisión de Derechos de Estados Unidos estableció un comité para investigar el suceso y encontró que el gobierno local había violado los derechos civiles de los nacionalistas. Ernesto Ramos Antonini y la Unión Americana de Libertades Civiles hace un reporte al Comité Hayes donde se reporta que fue una masacre, ya que ninguna víctima tenía armas para defenderse. Se culpó al gobernador de Puerto Rico, pero aún así nadie fue encarcelado. Este suceso inspiró a nuestra gran poetisa Julia de Burgos
que escribió: Lord al Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, 2 veces bendito, bendito de sangre inocente, de mujeres, de hombres y niños, fusilados en casto vandálico, por las balas del vil asesino. En los labios un rezo ferviente, en las manos un ramo bendito, en las almas la calma del mártir, y en las mentes patriótico himno. Escarano expresa que algunos estudiosos exclaman que la pregunta no es quién disparó primero, sino por qué se usó tanta fuerza contra un grupo de puertorriqueños desarmados e indefensos. Un año después, el 25 de julio de 1938, el gobernador Winship organizó un acto en la Plaza de las Delicias en Ponce para recordar la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico. Entre la multitud se encontraba un joven nacionalista, Miguel Ángel Antón Giorgi. Este dispara contra el gobernador. Este sale ileso, pero el coronel de la policía, Luis Irizarry, sale herido. La policía comenzó a disparar contra Antón Giorgi, matándolo al instante y desapareciendo su cuerpo. La década de los 40 continuó con la vigilancia no tan solo de los nacionalistas, se extendió a las uniones obreras, las organizaciones estudiantiles y a la administración universitaria de la Universidad de Puerto Rico. Hasta aquí este resumen de la masacre de Ponce, espero que te haya gustado y recuerda suscribirte al canal de Mayra Educa PR.